Buenos días, mis apreciados hermanos. Nuevamente estamos con el propósito de compartir una palabra de índole devocional para nuestra meditación en este día. Y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, el relato de la crucifixión, pero queremos quedarnos con la expresión del versículo 34, la pregunta que hizo el Señor Jesucristo allí. Y dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esperando que el Señor siga añadiendo prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Amén. La semana pasada estábamos considerando de la primera y la última oración del Señor allí en la cruz, cuando estaba crucificado, de esas 7 expresiones que encontramos en la Biblia que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba crucificado. Y la primera que hacíamos referencia, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la otra hace referencia a Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, como sus palabras antes de expirar. Pero cerca de la hora novena, que era las 3 de la tarde en nuestro horario, se estaba acercando la muerte del Señor cuando Él iba a pronunciar esas palabras de Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu y expirar. Él expresa esta pregunta que realmente, como dice algunas Biblias, el título del Salmo 22 lo ponen como un grito de angustia. Y realmente aquí nosotros podemos percibir un poco de lo que había en el alma angustiada del Señor que le llevó a expresarse de esa manera. No es una queja, no es un reclamo contra Dios, sino sencillamente es la expresión de un profundo dolor, de una gran tristeza, experimentada por el hecho de la separación que estaba sucediendo allí, en aquellos momentos donde el Señor está recibiendo el castigo de nuestra paz. Y ciertamente esta expresión contrasta grandemente con las dos que hemos mencionado. Las dos que hemos mencionado nos hablan de esa comunión que había entre el Padre y el Hijo, esa intimidad y confianza con la cual ellos podían comunicarse. Uno puede percibir una ternura, un gran amor detrás de esas expresiones, Padre. Pero cuando Él se expresa de esta manera, no usa ese título o ese nombre de Dios, Padre, sino que se expresa Dios mío. Realmente hay una intensidad en esa expresión, porque lo que Él está indicando con esto es que está mirando a Dios como no como un padre, sino como un juez que está castigando de una manera severa, conforme a la ley y con justicia, a aquel que ha sido declarado culpable. Y yéndose a esa imagen, un juez cuyo hijo tenga que ser juzgado por él, y hallándolo culpable, el juez, aunque nunca deja de ser padre, pero en su función judicial, tiene que hacer recaer todo el peso de la ley sobre su hijo culpable. Y él está actuando entonces en carácter de juez. Así nosotros vemos a Dios aquí actuando. Él está condenando al hijo,
pero le está dando así el castigo que nosotros merecíamos. La Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros. Él se estaba haciendo responsable delante de la justicia de Dios de todos nuestros pecados. Y es por eso que Dios le castiga a Él y le da el trato que merece el pecado. Y esa expresión allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nos hace pensar en ese abismo que se abrió en aquel momento. La palabra desamparar allí da la idea de uno que ha sido abandonado. Y eso nos hace pensar en la consecuencia del pecado, cómo logró nuestros pecados, que en esos momentos Dios, castigando al Hijo, tuviera esa experiencia de sentirse abandonado. Y la respuesta a esa pregunta no fue dada en aquel momento, pero uno llega a entender que la razón por la cual Dios le abandonó a él es porque él estaba llevando sobre sí el pecado de todos nosotros, porque le estaba tratando como culpable, y como culpable merecía el castigo más terrible que el ser humano puede experimentar por causa del pecado. Ese castigo es el abandono de Dios. Ser desamparado es lo que va a experimentar el hombre o el alma pecadora en el lugar del infierno, cuando sean arrojados en aquel lago de fuego. Es para jamás volver a ver a Dios. Van a ser literalmente desamparados de Dios. Y era la experiencia del Cristo allí en la cruz. Y uno no llega a sondear la inmensidad del sufrimiento que hay detrás de esas palabras. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque era necesario que se cumpliese toda justicia y que el Hijo de Dios muriera así para llevar nuestros pecados y efectuar la obra de nuestra redención. Si Él no hubiese sido castigado de esa manera, no hubiera paz para nosotros los que hemos creído en Él. Pero habiendo cumplido esa obra de redención, podemos ahora decir como el apóstol: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no habrá separación. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él volvió al Padre, está a la diestra del Padre, y ya no habrá más separación. Honramos y glorificamos su santo y glorioso nombre por lo que Él estuvo dispuesto a hacer, cumplir con toda la justicia divina y con el resultado que eso trajo para nuestras almas. Deseando que el Señor nos ayude a entender que esa respuesta de esa pregunta se halla en nosotros mismos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que nosotros pudiéramos ser amparados por Dios. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra. Amén. Amén.